Nunca me imaginé trabajando en una funeraria. Era el tipo de lugar que siempre me había causado recelo, desde que era niño. La simple idea de estar rodeado de cadáveres, inmóviles pero con una inquietante sensación de presencia, siempre me había erizado la piel. Pero la vida tiene una forma peculiar de empujarte hacia rincones que nunca esperaste, y así, aquí estoy, comenzando mi primer turno nocturno en la funeraria Ashford. Un lugar tan viejo y chirriante como el pueblo al que pertenece. Ashford es uno de esos pueblos que el tiempo olvidó, un lugar pequeño y azotado por el viento, en las afueras de la nada, donde las calles se vacían al anochecer y los únicos sonidos nocturnos provienen del viento que susurra entre los árboles y el ocasional silbido solitario de un tren. La morgue está situada en el borde del pueblo, más allá de hileras de casas deterioradas y un cementerio que se extiende como un mar negro bajo la luz de la luna. El edificio es antiguo, construido en la década de 1930, con pintura gris descascarada, pesadas puertas de roble y un letrero de latón que dice Funeraria Ashford con letras que hace tiempo perdieron su brillo. Conseguí el trabajo casi por accidente. Recién salido de la universidad, habiendo estudiado ciencias forenses con la vaga idea de terminar en algún laboratorio bullicioso de la ciudad, me encontré de vuelta en Ashford, cuidando de mi madre enferma. Cuando ella falleció, no había mucho que me mantuviera aquí, pero tampoco había una razón para irme. La única funeraria del pueblo estaba buscando ayuda, y el director, el señor Everly, parecía agradecido de que alguien se hiciera cargo de los turnos nocturnos, que él mismo ya era demasiado mayor para manejar. El señor Everly era un hombre amable pero cansado, con una ligera joroba y ojos que guardaban demasiados recuerdos. Me mostró el lugar en mi primer día, explicándome cómo funcionaba todo, cómo manejar el papeleo, las herramientas de autopsia, las unidades de almacenamiento en frío. Pero fue claro en una cosa, el turno de noche es diferente, dijo con una mirada prolongada hacia los pasillos tenuemente iluminados. Estarás solo, pero, bueno, mantente en tu rutina y no te alejes demasiado. Descarté sus palabras como las rarezas de un hombre mayor. Pero cuando me entregó las llaves del edificio, hubo un momento en el que su mano se detuvo sobre la mía, con una mirada en sus ojos que no pude descifrar, algo entre lástima y precaución. Y luego se fue, con un leve asentimiento. La primera hora de mi turno fue tranquila. Llené papeleo, me familiaricé con los procedimientos y escuché el zumbido de las unidades de refrigeración. Parecía un lugar pacífico, extrañamente calmante, considerando la naturaleza del trabajo. Fue alrededor de la medianoche cuando lo escuché por primera vez, el crujido suave de la puerta principal, seguido de pasos lentos y arrastrados que venían por el pasillo. Me di la vuelta, esperando ver a uno de los médicos forenses que ocasionalmente venían a terminar informes. En cambio, un hombre mayor estaba parado en la entrada de la sala de autopsias. Llevaba un traje gris que había visto días mejores, del tipo que parecía sacado directamente de una fotografía antigua. Su cabello era delgado, de un blanco plateado, peinado hacia atrás en un estilo que había pasado de moda hace mucho. A pesar de su edad, su postura era recta como una vara, con las manos entrelazadas a la espalda mientras observaba la sala. «Debe ser el nuevo asistente», dijo, con una voz que llevaba un leve rasguño, como el sonido de hojas secas bajo los pies. «Me llamo Samuel». Asentí, tratando de ocultar mi sorpresa. «Soy Alex». No pensé que habría alguien más a esta hora. Me dio una sonrisa tensa, que no llegaba a sus ojos. «He estado en estos pasillos más tiempo del que crees. Pensé en darte algunos consejos. Los turnos de noche pueden ser complicados». Dejé de lado lo extraño de la situación, tal vez solo era otro veterano que había trabajado aquí en el pasado, incapaz de dejarlo ir. Me ofreció consejos sobre cómo manejar los cuerpos, hablando de manera vaga y evasiva, pero una cosa que dijo se quedó conmigo. «Asegúrate de cerrar con llave la tercera unidad de almacenamiento 3 veces, cada vez. Confía en mí en eso, muchacho. Mantiene las cosas donde deben estar». Sus ojos, pálidos y sin parpadear, parecieron detenerse en la unidad de almacenamiento en frío como si guardara alguna historia no contada. Casi me reí de lo absurdo, pero algo en su tono me hizo dudar. «Está bien, lo tendré en cuenta», dije, complaciéndolo.
Él asintió, satisfecho, y se alejó arrastrando los pies hacia las sombras del pasillo, con sus pasos desvaneciéndose como un suspiro en la oscuridad. Varios minutos después, me encontré parado frente a esa misma unidad de almacenamiento en frío. La número 3. Recordé las palabras de Samuel y, con un encogimiento de hombros, decidí seguir su consejo. Una vuelta de llave, luego otra, y una tercera. El cerrojo sonó cada vez, resonando de manera inusual en el silencio. Y fue entonces cuando lo escuché. Comenzó como un leve rasguño, como uñas arrastrándose sobre metal. Apreté el oído contra la puerta, pensando que podría ser el mecanismo de refrigeración fallando, pero el sonido se hizo más fuerte, convirtiéndose en murmullos ahogados, luego en gemidos que vibraban a través del metal. Mi pecho se tensó con una sensación de inquietud. Di un paso atrás, pero entonces vi dedos, presionando contra el vidrio empañado desde el interior, con sus contornos distorsionados, pero inconfundiblemente humanos. Arañaban la puerta, dejando marcas difusas en el cristal. Me quedé paralizado. El sonido creció hasta convertirse en golpes frenéticos, como si alguien estuviera desesperado por salir. Busqué la llave a tientas, con mi mente corriendo con posibilidades, explicaciones racionales que de repente parecían huecas frente a esos dedos frenéticos. Pero justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, recordé la advertencia de Samuel y retrocedí. Los golpes cesaron. Un silencio espeso y sofocante cayó sobre la habitación. Esperé unos segundos, luego me obligué a mirar a través del cristal nuevamente. Los dedos habían desaparecido, dejando solo un leve vaho en la ventana. Cuando finalmente reuní el valor para abrir la puerta, el cuerpo dentro yacía en su posición original, sin vida, inmóvil, pero con la cabeza girada hacia mí, con los ojos bien abiertos. Retrocedí tambaleándome, con la respiración atrapada en mi garganta, pero antes de que pudiera procesar lo que estaba viendo, Samuel reapareció, con su rostro torcido en una expresión que casi podría describir como orgulloso. «Lo hiciste bien», dijo suavemente. «Lo mantuviste bajo control. Seguiste mi consejo». Quise cuestionarlo, exigir una explicación, pero las palabras se atascaron en mi garganta como astillas de hielo. Samuel me dio una palmada en el hombro en un gesto casi paternal, luego se dio la vuelta y se desvaneció en el pasillo tenuemente iluminado, dejándome solo con el cadáver. Mis manos temblaban mientras cerraba la unidad nuevamente, revisando 3 veces el cerrojo antes de alejarme. Más tarde, cuando la adrenalina se había disipado, decidí revisar las imágenes de seguridad. Lo que vi me heló la sangre. Allí, en la pantalla granulada, me vi a mí mismo parado inmóvil frente a la unidad de almacenamiento durante más de 1 hora, con mi rostro vacío e inexpresivo. ¿Y Samuel? No aparecía por ningún lado. Intenté sacudirme la inquietud mientras terminaba mi turno, pero el recuerdo de esas imágenes persistió en mi mente como una mancha que no se borraba. No tenía sentido. ¿Cómo podía haber estado allí parado durante 1 hora cuando estaba seguro de que solo habían sido unos minutos? ¿Y qué había pasado con el anciano? Él había estado allí, pero la cámara no mostraba nada, solo a mí, congelado, mirando fijamente esa maldita unidad de almacenamiento como si estuviera en trance. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por las ventanas altas y estrechas de la morgue, salí del edificio, con mis pensamientos en tumulto. El señor Everly acababa de estacionar su coche, pero no me quedé a charlar. Solo le hice un gesto con la mano y le dije, «Me voy, necesito llegar a casa». «¿Noche difícil?», preguntó. «Sí, algo así». La siguiente noche, intenté convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación, algún truco de la mente causado por el cansancio. Pero en el fondo, sabía que había algo más en ese lugar, algo mucho más inquietante que la soledad silenciosa de trabajar con los muertos. Y lo peor de todo era que tenía la sensación de que Samuel volvería. Cuando regresé para mi siguiente turno esa noche, el aire se sentía más pesado. Hice mis rondas como de costumbre, revisando las unidades de almacenamiento en frío y la sala de autopsias, pero no podía quitarme la sensación de que me estaban observando. Cada sombra parecía un poco más profunda, cada crujido de las viejas tuberías un susurro que no podía captar por completo. A la medianoche, me encontré en el baño,
echándome agua fría en la cara, tratando de despejar la mente. Cuando alcé la vista hacia el espejo, mi corazón se detuvo. Mi reflejo no estaba allí. El lavabo, los azulejos, la luz tenue sobre mi cabeza, todo lo demás se reflejaba perfectamente. Pero donde yo debería estar parado, solo había espacio vacío. Parpadeé, me froté los ojos, pensando que tenía que ser un truco de mi mente. Pero cuando miré de nuevo, lo vi a él, a Samuel, parado en la puerta detrás de mí, con su boca moviéndose en silencio como si estuviera hablando. Me di la vuelta, pero la puerta estaba vacía, entreabierta, balanceándose suavemente en sus bisagras. Cuando volví a mirar el espejo, seguía oscuro, vacío. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, como dedos helados deslizándose sobre mi piel. Por un momento, creí ver otros rostros en el cristal, pálidos, inexpresivos, con ojos vacíos y fijos. Luego las luces parpadearon, y en ese breve destello, desaparecieron. Retrocedí tambaleándome, casi tropezando con mis propios pies, y me dirigí hacia la puerta. Pero tan pronto como mis dedos tocaron el picaporte, ésta se cerró de golpe con una fuerza que hizo temblar las paredes. Tiré de ella, pero no cedía, como si algo del otro lado la estuviera sosteniendo. Mi pulso retumbaba en mis oídos, y mis manos comenzaron a sudar mientras golpeaba la puerta, gritando por ayuda que sabía que no llegaría. Las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, con el aire volviéndose viciado y frío. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió con un chirrido. Salí tambaleándome, jadeando por aire, y a la tenue luz del pasillo vi arañazos en el interior de la puerta, surcos profundos tallados en la madera, como si alguien hubiera arañado desesperadamente para salir. La voz de Samuel, baja y calmada, flotó en la oscuridad detrás de mí. No les gusta cuando miras demasiado de cerca tu propio rostro aquí. Los confunde. Me di la vuelta para enfrentarlo, con mi ira apenas ocultando el miedo que bullía dentro de mí. ¿Qué diablos está pasando aquí, Samuel? ¿Qué son ellos? Él solo me ofreció esa misma sonrisa críptica, con un destello de pesar pasando por sus rasgos marcados. Lo entenderás, eventualmente. Pero por ahora, debes mantener la cabeza baja. Aún eres nuevo. Están curiosos por ti. Se alejó antes de que pudiera preguntar más, desapareciendo en las sombras una vez más, dejándome con más preguntas que respuestas. Miré de nuevo la puerta del baño, con los arañazos brillando en la luz pálida, y un pensamiento me golpeó, enviando un escalofrío por mis huesos. Quienquiera que hubiera intentado salir de esa habitación no era yo. La siguiente hora pasó en una neblina de inquietud. Me moví de tarea en tarea mecánicamente, evitando mi propio reflejo donde fuera posible, sintiendo el peso de miradas invisibles sobre mí. Alrededor de la 1 de la mañana, estaba en la sala de embalsamamiento, preparando el cuerpo de un hombre mayor para el almacenamiento. Era una tarea simple y repetitiva que no requería mucha concentración, pero esa noche no podía dejar de mirar las paredes. Había un sonido sutil y rítmico, casi como una respiración, que parecía venir de todas direcciones a la vez. Al principio, pensé que era mi propia respiración, entrecortada e irregular por los nervios. Pero luego noté las paredes. Parecían expandirse y contraerse, como los pulmones de alguna criatura invisible. Me quedé paralizado, con mi respiración atrapada mientras la respiración lenta y trabajosa se hacía más fuerte, llenando la habitación con un frío que se asentó en lo más profundo de mis huesos. Me apoyé contra la mesa de metal, observando cómo las paredes pulsaban, como si intentaran inhalar aire. De repente, Samuel apareció en la puerta, observándome con una expresión que podría haber sido lástima. «Están recordando cómo se sentía respirar», murmuró. Su voz tenía un eco hueco, como si viniera de algún lugar distante. Ha pasado tanto tiempo desde que sintieron algo. Intenté acercarme a la puerta, pero cuando alcé la mano hacia el picaporte, este no cedió. Las paredes parecían hincharse a mi alrededor, con la respiración llenando mis oídos hasta ahogar mis propios pensamientos. El pánico estalló en mi pecho, pero Samuel se acercó, apoyando una mano fría y huesuda en mi hombro. Su agarre era firme, casi dolorosamente, y susurró: «Respira con ellos. No pueden irse hasta que sepan que tú también lo sientes».
La desesperación me arañaba, pero no tenía opción. Me obligué a seguir el ritmo de las paredes, inhalando profundamente, luego exhalando mientras la habitación parecía presionar a mi alrededor. Cada respiración sentía como si fuera arrancada de mis pulmones, y a medida que los minutos pasaban, una densa niebla se acumulaba en las esquinas de la habitación, espesando el aire. Finalmente, después de lo que parecieron horas, la puerta se abrió con un chirrido lento y agonizante. La respiración se desvaneció, dejándome solo en la habitación fría y llena de niebla, con mis extremidades temblando y mi piel pegajosa por el sudor. Me di la vuelta para agradecerle a Samuel, pero él se había ido, dejándome solo con el débil eco de sus últimas palabras en el aire quieto. Después del encuentro en la sala de embalsamamiento, la noche pareció extenderse interminablemente. El aire estaba cargado de una sensación de fatalidad, y cada pequeño sonido, gotas de agua de una tubería con fugas, el crujido de la madera vieja, hacía que mi piel se erizara. Las paredes que respiraban me habían dejado sacudido, pero no podía permitirme detenerme en eso. Todavía había cuerpos que mover, tareas que terminar, y tenía que seguir adelante si quería sobrevivir al turno. Alrededor de las 2 de la mañana, fui a la sala de autopsias para preparar otro cuerpo para el almacenamiento en frío. La habitación estaba iluminada por una sola luz colgante, proyectando largas sombras que parecían parpadear en las esquinas de mi visión. Estaba a mitad de levantar el cuerpo sobre una camilla cuando escuché un sonido tenue y agudo que cortó el silencio como un cuchillo. Me quedé paralizado, esforzándome por identificar el ruido. Era suave, casi como el viento al principio, pero se hizo más claro con cada segundo que pasaba hasta que lo reconocí por lo que era. Llanto. El sonido de un niño llorando. Sonó por el pasillo, distante pero inconfundible. El vello de mi nuca se erizó. Bajé la camilla, con mis manos temblorosas, y me acerqué a la puerta, mirando hacia el oscuro corredor más allá. El sonido continuó, haciéndose más fuerte, más desesperado. Venía de algún lugar al final del pasillo, hacia las unidades de almacenamiento en frío. Me dije a mí mismo que no podía ser real. Pero mientras caminaba por el pasillo, el llanto se hizo más claro, convirtiéndose en sollozos desgarradores que retorcían mis entrañas. Llegué a la sala fría, donde el sonido parecía más fuerte, y entré. Un cuerpo yacía sobre la mesa. Pero su rostro había cambiado. Lágrimas corrían por sus mejillas hundidas, acumulándose en la mesa de metal debajo de él, y sus ojos, esos ojos sin vida, ahora estaban abiertos, mirándome fijamente. El llanto salía de su boca, aunque nunca se movió, con el sonido fluyendo en un gemido delgado y débil que llenaba la habitación. Retrocedí tambaleándome, con mi corazón golpeando contra mis costillas, y mi mente luchando por dar sentido a la vista imposible frente a mí. Fue entonces cuando Samuel reapareció, saliendo de una esquina sombría como si hubiera estado esperando allí todo el tiempo. No todos se van en silencio, dijo, con su voz baja y uniforme, como si estuviera hablando del clima. Algunos se aferran demasiado. Olvidan lo que son. Lo miré, tratando de forzar las palabras a través de mi miedo. ¿Qué hago? La expresión de Samuel se suavizó ligeramente y metió la mano en su bolsillo, sacando 2 monedas de plata deslustradas. Caminó hacia el cuerpo con un paso calmado y deliberado y colocó las monedas sobre sus ojos, murmurando algo en voz baja, palabras que sonaban como una oración, pero en un idioma que no reconocía. En el momento en que las monedas tocaron el cadáver, el llanto cesó. Sus ojos se cerraron y su rostro se relajó, volviendo a la quietud de la muerte. Se giró hacia mí, con su mano aún descansando suavemente sobre la frente del cuerpo. Tendrás que aprender esto. No es suficiente ser fuerte, muchacho. Debes conocer las viejas costumbres. Mantén a los muertos donde pertenecen, o comenzarán a tomar más que solo tu tiempo. ¿Qué quieres decir con tomar más?, pregunté, pero Samuel solo sacudió la cabeza, guardándose las monedas en el bolsillo mientras pasaba junto a mí. Se detuvo en la puerta, mirando por encima de su hombro, con una sombra cruzando su rostro. Si lo haces mal, podrían tomar más que solo monedas de ti, dijo suavemente. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire mucho después de que desapareciera en la oscuridad, dejándome solo con el cuerpo y el goteo silencioso del agua en la distancia.
No vi a Samuel por un tiempo después de eso, pero sus advertencias se aferraron a mis pensamientos como una mancha que no podía lavar. Comencé a llevar algunas monedas de sobra en mi bolsillo, aunque no tenía idea de si ayudarían. No era mucho, pero me hacía sentir un poco menos impotente. Avancé en mis tareas en piloto automático, con mis sentidos alerta a cada sombra, cada cambio en el aire. El edificio parecía palpitar con una vida propia, como si algo escondido en las paredes me estuviera observando, esperando que cometiera un error. Alrededor de las 3 de la mañana, el aire se volvió antinaturalmente quieto, como si todo el edificio hubiera caído en un silencio sepulcral. Estaba caminando por el pasillo fuera de la sala de autopsias cuando escuché pasos. Al principio, eran tenues, como el suave golpeteo de pies descalzos sobre el azulejo. Pero se hicieron más fuertes, resonando por los corredores vacíos, siguiéndome a donde fuera que iba. Me di la vuelta, esperando ver a Samuel jugando una broma cruel. Pero el pasillo estaba vacío, con las sombras acumulándose en las esquinas como tinta espesa. Los pasos continuaron, constantes, implacables, coincidiendo con los míos mientras caminaba más rápido, luego corría. Era como si alguien estuviera caminando justo detrás de mí, siempre a unos pasos de distancia. El pánico brotó en mí, pero mientras corría, Samuel apareció, parado a centímetros de mí, con sus ojos pálidos sin parpadear. Casi choco con él, deteniéndome justo a tiempo, con mi respiración entrecortada y frenética. Él puso un dedo sobre sus labios, con un gesto lento y deliberado. «Les gusta pretender que todavía están vivos», susurró, con su voz apenas un soplo. «Pero no debes darte la vuelta, no importa cuán cerca estén. Si los reconoces, se volverán demasiado reales». Mi boca estaba seca, con mi lengua pesada mientras intentaba formular una pregunta, pero antes de que pudiera hablar, Samuel retrocedió, desapareciendo en las sombras una vez más. Los pasos, ahora justo detrás de mí, se hicieron más rápidos, su ritmo errático, lleno de una energía urgente que me hizo estremecer. Un aliento frío rozó la nuca de mi cuello, y pude sentir el peso de una presencia acercándose, más y más. Me obligué a seguir caminando, luchando contra el impulso de darme la vuelta y enfrentar lo que fuera que estuviera detrás de mí. Mi corazón retumbaba en mis oídos, con mis piernas moviéndose mecánicamente, cada paso un acto de desafío contra el miedo creciente. Los pasos parecían rodearme, cerrándose desde todas direcciones, pero mantuve mis ojos al frente, negándome a mirar atrás. Finalmente, los pasos comenzaron a desvanecerse, retrocediendo en la distancia hasta que el único sonido que quedaba era mi propia respiración entrecortada. Me apoyé contra la pared, con la tensión drenando de mi cuerpo en una ola de agotamiento. Me quedé allí un rato, tratando de recuperar el aliento, hasta que el silencio del edificio se asentó a mi alrededor como un sudario. El resto de la noche pasó con un peso opresivo, con los minutos arrastrándose como horas. Mi mente seguía repitiendo los extraños encuentros con Samuel, los pasos escalofriantes, el cadáver llorando, cada evento tejiéndose más profundamente en el tejido de mis pensamientos. Para entonces, había renunciado a encontrar explicaciones racionales. Lo que fuera que estuviera sucediendo en este lugar estaba más allá de la lógica, más allá de lo natural. Sin embargo, algo dentro de mí sabía que tenía que sobrevivir a la noche. El amanecer era mi única esperanza, una promesa de luz que podría ahuyentar las sombras que acechaban en la morgue. Eran casi las 4 de la mañana cuando escuché el timbre de una campana en la recepción, un sonido metálico y tenue que envió un escalofrío por mis ya desgastados nervios. La morgue estaba cerrada, pero el sonido resonó por los pasillos vacíos, claro e insistente. Me acerqué a la sala de espera con cautela y cada paso vacilante. El haz de mi linterna cortó la oscuridad, revelando las sillas gastadas y deshilachadas. Allí, en el rincón más alejado de la sala de espera, estaba sentada una anciana con el rostro oculto por un sombrero de ala ancha. Su ropa era anticuada, como si hubiera salido de una época diferente, la tela descolorida y gastada. No reaccionó cuando entré, sentada rígidamente con las manos entrelazadas en su regazo. Me aclaré la garganta, tratando de ocultar la inquietud que arañaba mis entrañas. «Señora, lo siento, pero este lugar está cerrado».
Como entró, mi voz tembló ligeramente, la pregunta sonando más como una súplica. Ella levantó la cabeza, revelando un rostro pálido y demacrado, surcado por profundas arrugas. Sus ojos, aunque sombreados por el ala de su sombrero, parecían vacíos, como pozos que conducían a la oscuridad. Cuando habló, su voz era suave y quebradiza, como hojas secas susurrando en el viento. Estoy aquí por mi hijo. Se suponía que lo procesarían esta noche. Sus palabras flotaron en el aire, cada sílaba cargada de un peso extraño que me erizó la piel. Tragué saliva, tratando de mantener la compostura. Yo, no estoy seguro de qué quiere decir. No hay registro de ninguna nueva llegada esta noche. Ella sacudió la cabeza lentamente, con un temblor recorriendo su frágil forma. No, está equivocado. Mi hijo está aquí. Debo verlo antes de irme. Por favor. Su voz se quebró en la última palabra, con una nota de desesperación que se coló en su tono y me erizó la nuca. Miré el libro de registro en el mostrador de recepción, hojeando las entradas, con mis manos temblorosas. Pero no había registro de nadie que coincidiera con su descripción, o de alguien programado para ser procesado esa noche. Mientras pasaba las páginas, un escalofrío me recorrió. Mi propio nombre me miraba desde los márgenes, escrito con pulcritud junto a la fecha y hora de esa noche, como si yo hubiera sido catalogado junto con los fallecidos. Miré rápidamente hacia arriba, pero la anciana había desaparecido. En su lugar estaba Samuel, con su rostro demacrado con una expresión que solo podía describir como pesar. Ella viene cuando alguien nuevo está por unirse a nosotros, dijo en voz baja, con su voz cargada de tristeza. La verás de nuevo cuando sea el momento. Retrocedí, con mi pulso acelerado, tratando de dar sentido a sus palabras. ¿Qué quieres decir? Yo no, las palabras murieron en mi garganta, reemplazadas por una repentina y terrible realización. Ella pensó que yo era. La mirada de Samuel se encontró con la mía, con sus ojos llenos de una tristeza que cortaba más profundo que cualquiera de sus advertencias crípticas. Has sido marcado, muchacho. No estarías aquí de otra manera. Este lugar llama a aquellos que tienen un pie en ambos lados. No es un accidente que hayas tomado este trabajo. Una ola de náuseas me recorrió, y me aferré al borde del mostrador para mantenerme estable. Mi mente daba vueltas con las implicaciones, pero antes de que pudiera cuestionarlo más, él se dio la vuelta, desvaneciéndose en las sombras del pasillo, dejándome solo con el frío que se filtraba en la habitación. Los eventos de la noche me habían dejado profundamente sacudido. Me quedé allí, mirando mi reflejo en un pequeño espejo polvoriento. Mi rostro parecía demacrado, más viejo de alguna manera, como si hubiera envejecido años en un solo día. Intenté imaginar cómo sería el resto de mi vida si me quedaba aquí, mirando a las sombras, escuchando los susurros de los muertos. Pero justo cuando el pensamiento cruzó mi mente, escuché un suspiro suave, como la exhalación de un aliento detrás de mí. Me di la vuelta lentamente, esperando ver a Samuel de nuevo. Pero no había nada, solo el pasillo oscuro y vacío extendiéndose detrás de mí. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y supe con una certeza profunda y repentina que mi tiempo se estaba agotando. Solo unos minutos después, me encontré parado una vez más frente a la unidad de almacenamiento en frío número 3. La puerta de metal brillaba en la tenue luz, con su ventana escarchada oscurecida por una fina capa de condensación. Alcancé la llave, con mis dedos entumecidos y temblorosos. Giré la cerradura una vez, 2 veces, y luego una tercera, los clics resonando en el silencio. Pero cuando retiré mi mano, escuché un murmullo tenue, una voz baja que parecía venir desde dentro del armario, susurrando mi nombre. Mi respiración se cortó. La voz era familiar, pero distorsionada, como un recuerdo arrastrado a través del agua. Contra mi mejor juicio, me incliné más cerca del cristal, mirando hacia los oscuros recovecos de la unidad de almacenamiento. Por un momento, pensé que vi mi propio reflejo mirándome, pálido, demacrado, con ojos hundidos, pero luego se movió, con sus labios curvándose en una sonrisa que no era mía. Retrocedí tambaleándome, con mi corazón latiendo en mis oídos.
Antes de que pudiera recuperar el aliento, Samuel apareció a mi lado, con su presencia tan repentina y desconcertante como siempre. Me miró con una intensidad que no había visto antes, con su expresión sombría e implacable. «Se te está acabando el tiempo», dijo suavemente, su voz apenas era un susurro. «El edificio, los muertos, todos están despertando, muchacho. Si no lo aceptas, nunca dejarás este lugar». «No realmente». Sacudí la cabeza, retrocediendo de él, tratando de poner distancia entre nosotros. «Yo nunca pedí esto. Solo quería un trabajo, una forma de seguir adelante». El rostro de Samuel se suavizó, pero no había lástima en sus ojos, solo una cansada resignación. «Los muertos necesitan un guía, y los vivos no vienen aquí a menos que ya estén medio oídos. Fuiste elegido, igual que yo». «No», susurré, «más para mí que para él. No soy como tú». Él se acercó, con su silueta imponente contra el tenue resplandor de las luces del pasillo. «Tendrás que enfrentarlos, entonces. A todos ellos». Sus palabras se asentaron en mi mente como un veneno. Extendió una mano, como para ofrecer algún consuelo final, pero me aparté, con la ira brotando dentro de mí. Me di la vuelta, con mis pensamientos acelerados. Si él tenía razón, si realmente no podía irme hasta confrontar a los espíritus que habitaban este lugar, entonces lo haría. Pero no en sus términos. No como otro fantasma esperando en las sombras. Los siguientes minutos pasaron en un torbellino de preparación frenética. Reuní las monedas de plata que Samuel me había mostrado, llenando mis bolsillos con ellas. Llevé el libro de registro con mi nombre garabateado dentro, esperando que pudiera contener alguna pista para deshacer cualquier vínculo que hubiera sido puesto sobre mí. El plan era simple, desesperado, confrontaría lo que fuera que acechara en las sombras de la morgue, cualquier espíritu o eco del pasado que habitara los pasillos. Los haría verme, entender que yo no pertenecía aquí. Los pasos regresaron, esta vez más fuertes, más rápidos, como si algo estuviera caminando alrededor de mí, acercándose más con cada segundo. Sentí una mano fría rozar la nuca de mi cuello, y me obligué a seguir caminando, de espaldas a la presencia invisible, sabiendo que, si me daba la vuelta, todo habría terminado. «No pertenecen aquí», grité hacia la oscuridad, con mi voz quebrándose de desesperación. «Están muertos. Todos ustedes están muertos». El rostro de una mujer apareció en las sombras, con sus ojos abiertos y vacíos, y su boca torcida en un grito silencioso. Extendió sus manos hacia mí con dedos como garras, pero lancé una moneda hacia la oscuridad entre nosotros. Su figura vaciló, luego se disolvió en una niebla que se desvaneció en el aire, dejando un olor amargo y acre. Más de ellos vinieron, rostros retorcidos de ira o dolor, manos extendiéndose desde los rincones oscuros de la morgue, con sus susurros como una ola en mis oídos. Con cada momento que pasaba, me sentía más débil, como si el edificio mismo estuviera drenando la vida de mis venas. Tambaleándome, entré en la sala de espera, con la última moneda de plata apretada en mi mano, y mi visión nublada por el agotamiento. Y allí estaba ella de nuevo, la anciana con el sombrero de ala ancha, sentada tranquilamente en su silla como si hubiera estado esperándome todo el tiempo. Sus ojos brillaron en la media luz, y cuando habló, su voz fue como el crujido de hojas secas. «Lo has hecho bien, niño. Pero no puedes engañar a las sombras para siempre». Sus palabras me atravesaron, y caí de rodillas, con la última de mis fuerzas escapándose. Alcancé el libro de registro en mi bolsillo, pero se sentía como un peso muerto, arrastrándome hacia la oscuridad. Ella se levantó y se acercó, con sus rasgos agudizándose en una máscara de dolor y lástima. «¿Lo ves ahora?», susurró, inclinándose hasta que su rostro estuvo a centímetros del mío. «Siempre estuviste destinado a quedarte». La mujer extendió la mano y tocó suavemente mi mejilla, con su mano fría como el aliento del invierno. Apreté la moneda de plata y la presioné contra su mano. Ella retrocedió con un siseo, con su rostro retorciéndose en una máscara de ira, y por un momento, pensé que me desgarraría. Pero entonces, su figura comenzó a desvanecerse, deshilachándose en hilos de sombra que se disolvieron en el aire.
Sus susurros persistieron, desvaneciéndose en la oscuridad, dejándome arrodillado en el frío suelo de baldosas, con mi corazón latiendo en el silencio. No recuerdo cuánto tiempo estuve allí, desplomado contra el mostrador de recepción. Pero cuando me levanté, atrapé un vistazo de mi reflejo en las puertas de cristal. Mi rostro parecía más viejo, marcado por el agotamiento y algo más profundo, un cansancio que reflejaba la mirada que había visto en los ojos de Samuel. Eran alrededor de las 5 de la mañana cuando decidí buscar en los archivos del sótano, registros antiguos, papeleo, cualquier cosa que pudiera arrojar luz sobre cómo había comenzado este extraño ciclo. El sótano era un laberinto de estantes estrechos, apilados con archivos amarillentos y libros de contabilidad polvorientos, el aire espeso con el olor a moho y decadencia. Mientras revisaba las pilas, una sensación de urgencia presionó mi pecho, como si el tiempo se escapara más rápido de lo que podía comprender. Encontré una caja marcada Historia de Ashford y la abrí, con mis dedos rozando recortes de periódico frágiles y fotografías que se desmoronaban en los bordes. Una foto llamó mi atención, una imagen en blanco y negro de la morgue de hace décadas. Allí, frente al edificio, estaba un Samuel más joven, con su rostro severo e inexpresivo mientras posaba junto a un grupo de hombres de aspecto sombrío. Pero el detalle más inquietante era la figura parada en la puerta detrás de ellos, con sus rasgos borrosos, pero de alguna manera familiares. Cuanto más miraba la fotografía, más me daba cuenta de que la figura en el fondo se parecía sorprendentemente a mí. Mis manos temblaron mientras dejaba la foto, con mi respiración acelerándose en el espacio confinado. No tenía sentido, nada de esto lo tenía, pero las implicaciones revolvían en mi mente como una enfermedad. ¿Era yo solo otro eslabón en una cadena que se había repetido durante generaciones? Y si era así, ¿había alguna vez una forma verdadera de salir? Mientras revisaba más documentos, encontré un diario, con su cubierta de cuero agrietada y manchada. Las palabras garabateadas en líneas apresuradas y desesperadas que parecían volverse más frenéticas con cada página. Me ven. Me siguen en la oscuridad. Puedo escucharlos susurrar mi nombre. Me estoy convirtiendo en parte de este lugar, como lo hicieron antes que yo. Pero debe haber una forma de cortar los lazos, de darles paz sin atarme a su destino. Tal vez si los enfrento, confronto lo que hay más allá del velo, pero el precio puede ser demasiado alto. La última entrada estaba manchada, con la tinta corrida como si hubiera sido escrita por una mano temblorosa. Si estás leyendo esto, entonces eres el siguiente. Tienes una elección, pero las elecciones nunca carecen de costo. Encuentra el libro de registro y encontrarás tu respuesta. Miré fijamente las palabras, con una sensación de determinación sombría asentándose sobre mí. Me dirigí de vuelta al almacenamiento en frío, agarrando el diario en una mano y la moneda de plata en la otra. El edificio se sentía más vivo que nunca, con el aire espeso con susurros que rozaban mi piel como un aliento frío. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, moviéndose con una voluntad propia, guiándome hacia la tercera unidad, donde el libro de registro yacía abierto en el mostrador. Mientras me acercaba, la temperatura bajó bruscamente, con la escarcha trepando por el cristal de las puertas de almacenamiento. Los susurros crecieron, haciéndose más fuertes hasta formar palabras que arañaban los bordes de mi mente. Quédate con nosotros. Perteneces aquí. Únetenos. Ignoré las voces, concentrándome en el libro de registro, hojeando sus páginas hasta encontrar la entrada con mi nombre. La tinta brillaba como si acabara de ser escrita, y al lado, vi un pequeño espacio vacío, justo del tamaño suficiente para una firma. Las palabras de Samuel volvieron a mí. Tienes una elección, pero las elecciones nunca carecen de costo. Mi mano se cernió sobre el libro de registro, con la pluma temblando entre mis dedos. Podía firmarlo, aceptar mi lugar, convertirme en su cuidador como Samuel antes que yo. O podía hacer lo que él había tenido demasiado miedo de hacer. Enfrentar a los espíritus inquietos, obligarlos a seguir adelante y arriesgarme a las consecuencias que vinieran con eso. Respiré profundamente, preparándome contra el miedo que roía mis entrañas, y me alejé del libro de registro. No lo firmaré, dije, con mi voz resonando por los pasillos vacíos. Por un momento,
solo hubo silencio, una quietud tan profunda que parecía que el tiempo mismo se había detenido. Pero entonces, el edificio se estremeció, con un gemido bajo y retumbante que vibró a través de los pisos, las paredes, el mismo aire. Las sombras se unieron, tomando forma en la oscuridad, formando rostros, retorcidos, afligidos, llenos de un anhelo que arañaba mi mente. Se abalanzaron hacia mí, con manos extendidas, ojos abiertos con un vacío que amenazaba con tragarme entero. Me obligué a mantener su mirada, a aferrarme a los últimos jirones de desafío que me mantenían anclado a la realidad. Y entonces pronuncié las palabras del diario, el conjuro que ataba a los muertos, pero con un giro, cambiando la última línea a una deliberación en lugar de contención. Descansen en paz, susurré, con mi voz quebrándose, mi aliento convirtiéndose en vapor en el aire gélido. Este lugar ya no es para ustedes. Vayan más allá, déjenme atrás. Las palabras se sintieron extrañas en mi lengua, casi como si no fueran mías. El gemido del edificio se profundizó, convirtiéndose en un retumbo que sacudió las paredes, enviando polvo cayendo de las vigas. Los rostros comenzaron a desdibujarse, con sus contornos deshilachándose y distorsionándose, hasta que no fueron más que formas oscuras atrapadas en una corriente que no podía ver. Las sombras se disolvieron, retrocediendo hacia las esquinas de la habitación, desvaneciéndose en las grietas entre las paredes hasta que todo lo que quedó fue silencio. Un silencio tan profundo que sentí como si el mundo entero hubiera hecho una pausa. Abrí los ojos, con mi visión nublada por lágrimas que no me di cuenta de haber derramado, y miré a mi alrededor. Me tambaleé hacia adelante, apoyándome pesadamente en el mostrador mientras recuperaba el aliento, con mi mente luchando por procesar lo que acababa de suceder. Mis dedos rozaron el libro de registro, y miré hacia la página donde estaba escrito mi nombre. La tinta se había desvanecido, con las letras borrosas como si hubieran sido lavadas por una mano invisible. Lo miré fijamente, una ola de alivio lavándome. Lo había hecho. Había roto el ciclo. Los espíritus se habían ido, finalmente liberados de lo que sea que los mantenía aquí. Pasé los siguientes minutos caminando por los pasillos, buscando cualquier señal persistente de las entidades que una vez habían acechado la morgue. Pero el edificio se sentía diferente ahora, más vacío, más silencioso, como una casa descuidada finalmente liberada de sus fantasmas. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por las ventanas, proyectando haces dorados sobre los pisos de baldosas, sentí un destello de esperanza en mi pecho que no había sentido en años. Mientras recogía mis cosas para irme, me encontré atraído de vuelta a la sala de espera, donde la luz del sol de la mañana había ahuyentado las sombras. Me paré frente a la puerta de cristal, la misma que me había mostrado solo oscuridad, y me obligué a mirar mi reflejo. Era yo, más viejo, más desgastado, pero innegablemente yo. Las líneas de agotamiento todavía estaban grabadas en mi rostro, pero había una claridad en mis ojos que no había visto antes. Levanté una mano hacia mi mejilla, esperando ver algo más mirándome, pero el cristal solo reflejó el movimiento, como debería ser. Me di la vuelta para irme, pero cuando di un paso más cerca de la puerta principal, dudé, mirando por encima de mi hombro una última vez. El silencio del edificio parecía presionar a mi alrededor, y por un momento, pensé que vi una figura parada en el rincón más lejano del pasillo, con su silueta delineada en la luz de la mañana. Samuel. Estaba allí, observándome con una leve sonrisa en sus labios, y una mirada que podría haber sido de aprobación en sus ojos pálidos. Levantó una mano en un gesto que parecía casi un adiós, y parpadeé, esperando que se desvaneciera de nuevo en las sombras. Pero en su lugar, simplemente, desapareció, disolviéndose en un rayo de luz que cortaba el pasillo. Un escalofrío me recorrió, pero me obligué a darme la vuelta, a concentrarme en la puerta frente a mí. La empujé, las bisagras chirriando mientras se abría. El aire fresco entró, llevando consigo el aroma a pino y tierra húmeda, el mundo más allá de la morgue vivo y vibrante con la mañana. Salí, parpadeando contra la repentina claridad, y sentí el sol calentar mi rostro. Los árboles que rodeaban el edificio se mecían suavemente en el viento, con sus hojas susurrando una canción suave y reconfortante que parecía hacer eco de la paz que había encontrado dentro.
Caminé hacia mi coche, con mis piernas inestables pero mi mente más clara de lo que había estado en días. Mientras me subía al asiento del conductor y encendía el motor, me permití una última mirada al viejo edificio de ladrillos, con su sombra larga y oscura contra la luz de la mañana. Parte de mí se preguntaba si alguna vez regresaría, si la atracción de ese lugar me arrastraría de vuelta, ahora que conocía sus secretos. Pero por ahora, sabía que me había ganado mi libertad, por más temporal que fuera. Conduje lejos de la funeraria Ashford, con la carretera serpenteando a través de los árboles, llevándome lejos de las sombras que casi me habían tragado entero. Y aunque sabía que las cicatrices de ese lugar permanecerían dentro de mí, también sabía que había enfrentado la oscuridad y sobrevivido. Mientras doblaba la curva, la morgue desapareció de mi espejo retrovisor, engullida por el bosque. Y por primera vez en lo que parecía una eternidad, me permití creer que tal vez, solo tal vez, podría encontrar una forma de seguir adelante. El silencio persistió en mis pensamientos, un recordatorio de las cosas que se habían quedado sin decir, los rostros que todavía acechaban mis sueños. Pensé en Samuel, sus ojos llenos de esa extraña y triste sabiduría, y me pregunté si él había encontrado paz al final, o si todavía permanecía en algún lugar entre las paredes, vigilando el lugar que una vez llamó hogar.